Hola YouTube, bienvenidos a otro video de Inversión Latina. Mi nombre es Esteban, para los que no me conocen. El video de hoy está dirigido a personas que están tal vez comenzando en esto de las inversiones y de la bolsa de valores y que no saben bien cómo comenzar a escoger sus activos para comenzar a invertir. Entonces darles una guía en qué es buena idea que inviertan, por dónde se puede comenzar a investigar, porque hay muchas opciones y hay unas muy malas en las que uno podría caer con algunos errores y perder mucho dinero, y hay otras que son unas mejores estrategias para comenzar. Lo primero que tienen que pensar cuando van a comenzar a invertir es en sus objetivos. ¿Cuál es la idea detrás de esta inversión? Y los objetivos vienen directamente relacionados con el plazo al cual se planean cumplir esos objetivos. Entonces, si por ejemplo ustedes planean realizar inversiones que están relacionadas tal vez con una pensión, ¿verdad? Es un fondo para cuando ustedes ya no quieran trabajar y mantenerse de ahí. Entonces depende tal vez de su edad y a la edad a la que se quieran pensionar, cuánto tiempo, cuántos años tienen de esa diferencia, o si por ejemplo es una inversión que se va a utilizar para pagar el colegio de sus hijos, o solamente no quieren devaluar su dinero. Dependiendo del objetivo y el plazo que tengan, eso facilita tenerlo presente a la hora de escoger los activos en los cuales van a invertir, porque así pueden medir un poco mejor el riesgo que van a asumir y la estrategia con la cual quieren invertir. Tener el objetivo y el plazo presente tiene una relación directa también con el riesgo. Esos tres parámetros es lo que facilita la definición de los activos en los que quiero invertir. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo a la hora de invertir? ¿Cuál es el plazo que tengo para invertir? ¿Y cuál es el riesgo al que estoy dispuesto a correr? Cuando ustedes van a un banco, por ejemplo, y les dicen que les van a hacer un perfil de inversionista, normalmente se les da una idea de, ¿verdad?, de riesgo, que es quizá un poco vaga o está muy maquillada. Les dicen que ustedes son de un tipo de inversionista moderado o aventurero, que no le importa tener pérdidas siempre y cuando incrementen su capital, que ustedes son inversionistas conservadores, o bueno, tienen varios perfiles ahí que se les intentan plantear. En mi experiencia, la mayoría de estos perfiles que le presentan a uno realmente no le dicen nada, porque al final lo que te dicen es, bueno, usted debería invertir en el fondo de capitalización desmaterializado de no sé qué, y te dicen esto es de un riesgo bajo, estas han sido los retornos de los últimos años, pero al final uno no está teniendo claro cuál es el riesgo que se está corriendo, sino que estás confiando en este agente que te está dando unos papeles que para uno muchas veces no significan nada. Y la razón de esto es porque realmente no te están explicando en dónde se está poniendo la plata. Hay muchas herramientas disponibles en los brokers con los que ustedes trabajan, y en general en los mercados financieros van a encontrar, van a ver por ejemplo los certificados a plazo, los bonos, las acciones, los fondos, los futuros, las opciones, Forex inclusive. Hay muchas opciones. Varias de estas herramientas requieren que uno tenga un mejor estudio del mercado, más experiencia, más tiempo de dedicación, mejores predicciones y conocimiento de ciertas áreas para poder sacarle provecho y no salir con pérdidas. Entonces hoy lo que yo quiero traerles para estas personas que están recién moviéndose en este área es dos de tal vez las mejores opciones que tienen recién de entrada en el mercado. Luego pueden ir investigando, van a ver que hay una diversificación muy grande de tipos de herramientas, pero cuáles son tal vez las dos mejores opciones que tienen, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios, cómo entender el riesgo que estoy corriendo, cómo escoger lo que se adapte mejor a mis necesidades y saber por dónde entrarle al asunto sin tanto drama. La primera herramienta es, bueno, tal vez la más famosa y por la que ustedes escucharon y entraron a moverse en esto de la bolsa de valores, que son los stocks o las acciones, ¿verdad? ¿Qué son los stocks? Bueno, lo que sucede es que cuando una empresa decide que necesita una inversión más grande porque los accionistas privados de la empresa no pueden proveer suficiente dinero para el crecimiento esperado, entonces deciden volverse públicos, y eso significa que segregan, digamos, derecho a comprar una pequeñísima parte de la empresa, ¿verdad?, dándole ese pedacito de la empresa en forma de una acción a los inversores, los accionistas, que son los que compran esas acciones.
Al volverse público, esas acciones se liberan en la bolsa de valores y cualquiera tiene acceso a comprarlos o venderlos. Entonces, cuando ustedes entran en un broker en el que se registraron y compran una acción, realmente lo que están haciendo es invirtiendo, siendo inversionistas activos en una empresa en particular. Ustedes le están dando dinero con la visión de que esa empresa se desarrolle, aumente su valor y eso, por ende, aumente el valor de la inversión que ustedes tienen como propietarios de esa empresa y les devuelva dinero de esa manera. Ahora, ¿cómo se setean los precios? ¿Cómo es que aumenta? ¿Por qué es que disminuye de valor? ¿Cómo se decide cuál es el precio de un stock? Realmente el precio de un stock no está directamente relacionado con las ganancias o el valor de la empresa en sí, sino que es lo que la gente crea, es por creencia popular. Es un consenso entre todos los accionistas de la bolsa y lo que decidan que eso vale. Piénselo como una feria. Si yo llego y quiero vender una papa, por ejemplo, entonces la pongo y digo, quiero vender esta papa a $2. Y otra persona me dice, yo la quiero comprar, pero lo más que le pago es $1.50. Y otro dice, no, yo sí ocupo mucho esa papa, me parece que esa papa me va a servir un montón para tal platillo, y entonces le voy a pagar inclusive $2.50 si me la da ya. Y entonces yo la vendo en $2.50, por ejemplo. Ese es el valor de ese activo en ese momento, de esa papa. Entonces ahora se decidió, ¿verdad? Que el valor de 2.50, porque es el valor, cuánto está dispuesto la gente a pagar por ese activo, ¿verdad? Para adquirirlo. Eso es lo que vale el activo. Entonces en la bolsa de valores, los stocks, hay millones y millones de transacciones de ventas y compras de stocks, ¿verdad? Día a día, por segundo inclusive. Y entonces cada vez que se realiza una transacción es una negociación entre el comprador y el vendedor. En el momento en el que hay un match, ¿verdad?, entre los dos valores y el comprador está dispuesto a pagar lo que el vendedor está pidiendo, entonces se vende, y ese es el valor que se setea como el precio actual del activo. Entonces estas compras y ventas suceden millones y millones de veces al día, por segundo, con millones de acciones. Entonces esas diferentes transacciones se generan de manera automática en sistemas computacionales, ¿verdad? Se les hacen un match entre lo que alguien está pidiendo y lo que alguien está dispuesto a ofrecer, y cada vez que hay un match o muchos matches, se establecen los precios. Si hay mucha gente que está vendiendo un stock, por ejemplo, y no hay mucha gente que quiere comprarlo, entonces puede ser que esa gente que lo está vendiendo esté dispuesta a rebajar sus precios y alguien a comprarlo a un precio más bajo. En el momento en el que ya se logra hacer un match de venta, entonces significa que se bajó el precio, y así es como eso se va moviendo. Por eso los precios fluctúan hacia arriba y hacia abajo, porque siempre es una negociación, un acuerdo constante entre gente que quiere venderlo a un precio y gente que quiere comprarlo a un precio, porque creen que va a valer o va a valer menos, valer más o va a valer menos. Entonces vean que no hay una relación directa entre las ganancias, la producción de una empresa, el tamaño ni el valor en sí de la empresa, y el valor del stock en sí dentro del mercado, dentro de la bolsa de valores. Porque en la bolsa de valores lo que se toma en cuenta es cuánto cree la gente que vale ese stock. Es una negociación constante y varía. Ahora, cuando uno compra esos stocks, lo que está esperando es que suban, ¿verdad?, para obtener ganancias. Entonces normalmente lo que más afecta esos valores son las noticias. ¿Por qué? Porque si una empresa anuncia, por ejemplo, que va a salir una competición fuerte de Tesla, por ejemplo, y tienen un producto que ya demostró ventas y que es seguro y que es un fuerte competidor, probablemente la gente va a querer adquirir ese stock, ¿verdad?, de esa empresa, porque Tesla es una empresa que subió muy rápido y valió mucho. Entonces la gente cree que esta otra nueva empresa competidora puede tener las mismas posibilidades de subir y convertirse en un stock de mucho precio. El renombre de las empresas afecta, porque la gente cree en el crecimiento de una empresa a largo plazo y en el valor que va a tener esa empresa a largo plazo. Es importante notar que la evaluación de la empresa como tal se puede tener en cuenta a la hora de comprar stocks para saber si están sobrevalorados o subvalorados. Una empresa, por ejemplo, que tiene muy buenas ventas y muy buenas finanzas y muy buenos productos, y ya te he demostrado que ha tenido crecimiento y expansión, tienen productos innovadores, ¿verdad?, y a la cual gente no le está poniendo atención. Esa es una empresa que aunque la gente en ese momento crea que tal vez no vale mucho, si uno entiende y cree que esa empresa va a tener un crecimiento grande, puede comprarla a un precio barato, porque probablemente cuando las personas empiecen a descubrir el crecimiento de esa empresa y las ventas que tiene y lo importante que se está volviendo a nivel mundial,
entonces la gente va a querer comprar más esas acciones y la demanda va a hacer que la oferta pueda subir el precio. Entonces, como más gente lo quiere, ahora lo vendo más caro. Porque si usted lo quiere, tiene que pagar más, porque hay mucha otra gente que está dispuesta a pagar más para obtenerlo, porque es un stock que ahora mucha gente quiere y la empresa se ha vuelto famosa y conocida y estable, y yo quiero ser parte de los inversionistas. Entonces, es simplemente un sistema de oferta-demanda. Entre más demanda haya y menos oferta, normalmente el precio va a subir por pura oferta-demanda, y viceversa. Si hay muy poca demanda y mucha oferta, los precios van a bajar. Entendiendo esto, entonces, ¿cómo podemos saber si un stock es riesgoso? Para regresar al tema de en qué invertimos. Sabiendo que los precios se detengan así, el riesgo de un stock depende de qué tan probable es que la gente quiera dejar de invertir en determinada empresa, o qué tan rápido pueden cambiar de opinión, que es la volatilidad del stock. Un stock es volátil si su precio fluctúa fuertemente en cortos periodos de tiempo. Entonces, un stock que sube muy rápido pero también puede bajar muy rápido es un stock que es muy volátil, mientras que un stock que tal vez no tiene un crecimiento tan acelerado o se mantiene en el tiempo pero no tiene ni subidas ni bajadas fuertes, es un stock que es poco volátil. Uno es más estable, el otro tiene mayor posibilidad de ganancias pero también de pérdidas. Entonces, el tema de la volatilidad es parte de lo que se tiene que considerar a la hora de evaluar el riesgo de un stock. Ustedes se pueden meter y evaluar los gráficos de crecimiento de los últimos años de los stocks en los que van a invertir, y con eso darse cuenta de cuáles son las variaciones que tiene en precio determinado stock. Saber así investigar un poco si es un stock que puede cambiar mucho de precio rápidamente, que ustedes lo compren alto y de pronto se desploma y vale nada, o que lo compren bajo y de pronto sube un montón, y valorar con eso la posibilidad de pérdidas y ganancias e incluir eso dentro del estudio de riesgo que están haciendo de su stock. Ahora, para darse una buena idea del riesgo que están corriendo al comprar el stock de una empresa, ahí es donde viene lo que les había dicho de que en los bancos no se les dice normalmente en dónde exactamente es que está la plata. Se les da una idea de por dónde van a estar las inversiones, pero quizá no específicamente en qué empresa o en qué medio. A la hora de escoger un stock, ustedes saben exactamente cuál empresa están comprando, y ustedes, como consumidores generales que viven en este mundo capitalista, pueden saber la presencia de esa empresa a nivel mundial. No es lo mismo, por ejemplo, que yo compre una empresa local de una pulpería de ahí a la esquina, que tal vez nada más tiene 15 puestitos nacionales, a que yo diga que compro un stock de Microsoft. Y no es que el de la pulpería sea mala opción, es que tal vez es más riesgoso. Las probabilidades de que Microsoft desaparezca completamente y bote sus sistemas en los próximos 5 o 10 años son muy muy bajas. Sería una cosa catastrófica a nivel mundial. Mucha gente depende de los sistemas de Microsoft, y más bien han demostrado estabilidad y crecimiento en las últimas décadas. Entonces, así uno puede comenzar a darse una idea de qué tan segura es la empresa sobre la que está invirtiendo. Entonces, si yo estoy comprando, por ejemplo, un stock de Apple, yo puedo ir y fijarme en cuáles son las decisiones de los CEOs de los últimos años, cuál ha sido el crecimiento y expansión más o menos de la empresa a nivel mundial, cuáles son los productos y noticias que están lanzando en el área de investigación. Todas estas áreas son cosas que yo puedo considerar a la hora de decir si voy a comprar un stock en particular. Pero tener presente y poder entender sobre exactamente la empresa en la que estoy poniendo mi dinero me da más tranquilidad sobre entender cuál es el riesgo que estoy corriendo. Vean que hay una relación de riesgo-ganancia. Uno por lo general siempre le dicen que si quiere obtener grandes ganancias tiene que correr grandes riesgos. Y la razón es esta: normalmente para obtener grandes ganancias significa que tiene que haber una variación muy grande entre el precio al que uno compró y el precio al que va a vender. Y eso significa normalmente, como está derivado de la creencia de lo que, ¿verdad?, de una oferta-demanda en la bolsa de valores, significa que uno compró cuando normalmente había poca demanda y de pronto incrementó muchísimo la demanda. Y eso se da cuando una empresa empieza a tener una popularidad muy fuerte.
pero uno tiene que haber comprado antes de esa popularidad, lo que quiere decir que uno tiene que haber previsto de alguna manera que iba a ser popular. Y eso es un poco como una apuesta basada en los conocimientos que uno tiene de esa empresa, de las probabilidades de que tiene de ser exitosa. Que si va a lanzar un producto y se va a vender un montón, uno tiene que tener esa, ¿verdad? Esa maña tal vez y visión para saber si se va a disparar un precio. Pero en ese momento en el que uno invirtió, la empresa no es fuerte, no es grande, no es popular, entonces uno está corriendo un riesgo muy alto, porque es una empresa que, como el stock es barato, podría simplemente, y tal vez si es una empresa que no tiene mucho de existir, podría quebrar y que el stock llegue a valer cero y uno pierde el dinero. Mientras que, por ejemplo, como les decía, una empresa como Microsoft ya no, o sea, es una empresa que ya no crece tan rápido el stock, pero es muy seguro. Entonces estoy corriendo un riesgo muy bajo, pero mis ganancias son mucho más controladas, es más despacio. Entonces uno tiene que sopesar esa relación entre el riesgo y las ganancias que quiere obtener. Ahora vean que el riesgo significa que hay gran riesgo y grandes posibilidades de ganancia, pero también grandes posibilidades de pérdida. Y eso es lo que hay que poner en juego. Que fue, por ejemplo, algo que pasó con las acciones de Tesla en el momento, tal vez como en 2016, que estaba cerca de $40. Era una acción de muy alto riesgo, tal vez era un producto que no estaba tan bien probado, no había un mercado tan establecido, de verdad, era algo sumamente innovador. Entonces, en el momento, alguien que dijera voy a comprar $50,000 en acciones de Tesla, era un movimiento muy riesgoso, porque ¿qué pasaba si, por ejemplo, al final se daban cuenta de que era un producto inviable, de que no iban a poder poner el tipo de batería que ocupaban, o que iba a dar una falla mecánica, iba a haber accidentes con esos carros? Eso hubiera hecho que las stocks bajaran un montón y perdieran un montón de dinero. Inclusive ahora Tesla sigue siendo un stock relativamente riesgoso, porque es un stock muy volátil, es un stock que cambia de precio fuerte y rápidamente. Entonces, y las noticias lo afectan mucho, así como podría subir, podría bajar en cualquier momento. Entonces son cosas que uno tiene que valorar. ¿Cuánto cree uno que vale una empresa? ¿Cuánto cree uno que son las posibilidades de crecimiento? ¿Verdad? ¿Cómo percibe uno como consumidor a una empresa? Y eso le empieza a dar uno una perspectiva relativamente buena sobre el riesgo que está corriendo al meter dinero en cierta empresa. No hay ningún stock que sea 100% seguro. Por ejemplo, que una empresa como Procter Gamble es súper estable, muchos años de crecimiento, súper sólida, lo que sea, ¿verdad? Tenemos un montón de productos que la gente consume diariamente, inclusive puede que ustedes mismos consuman productos de una empresa en particular como esta, y de pronto se descubre que en las fábricas había un agente que se estaba distribuyendo los productos que producía cáncer. Y entonces los stocks se desploman completamente, o había un fraude fiscal y la empresa se le demanda por millones y millones y cae en la quiebra. Hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes deciden que, bueno, una empresa como American Airlines o British Airways, ustedes deciden invertir en una de estas aerolíneas, porque son aerolíneas súper grandes y respaldadas y tienen muchos años de existir, y luego se viene una pandemia y resulta que las acciones de las aerolíneas bajan de golpe? Entonces, siempre, por más seguro que sea una empresa, siempre existe un riesgo. Pero ya uno teniendo una idea general de la empresa en la que está invirtiendo y de la magnitud y del crecimiento, ¿verdad? Y de una percepción general, por lo menos uno se empieza a dar un concepto sobre qué tan riesgoso es. Como les decía, no es lo mismo invertir en una empresita diminuta que está apenas empezando en Ucrania, a invertir en un monstruo tecnológico como Amazon. Uno tiene una idea de la diferencia abismal de riesgo que hay entre esos dos. Y con eso también la diferencia abismal de la posibilidad de ganancia que hay entre esos dos. Ya teniendo ideas sobre las empresas que uno quisiera utilizar para invertir y los stocks que quisiera adquirir, que le parece que van a tener ese buen crecimiento, sobre el que tengo una percepción relativamente buena y que se alinea con mis objetivos y el riesgo que quiero correr, hayamos declarado que ningún stock es 100% seguro. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les estoy diciendo que la probabilidad de que Microsoft desaparezca es muy baja, y ustedes agarran y meten todo su dinero y resulta que por X o Y razón desaparece y quiebra y perdieron todo? Entonces, nosotros como inversores sabios no deberíamos dejar todos nuestros huevos en una sola canasta. La estrategia para aún incrementar la seguridad y reducir el riesgo es diversificar. Y diversificar en áreas, no solamente en empresas.
Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo había decidido invertir en 5 empresas, pero las 5 eran aerolíneas y llegó una pandemia y todos los precios bajan de golpe? Yo pierdo mucho de mi capital total. No solo tengo que invertir en empresas que se acoplen al riesgo que quiero correr, sino que también tengo que invertir de forma diversificada para aún así disminuir más el riesgo. Entonces puedo invertir en empresas que estén destinadas a tecnología, a venta de servicios, a transporte, a minería, diferentes áreas, y eso ayuda a reducir enormemente el riesgo que estamos corriendo, porque si una de las áreas se ve afectada, las otras probablemente van a ayudar a compensar o a mantener mi capital para que yo no sienta un golpe tan fuerte de la crisis específica que esté sufriendo alguna de las áreas en la bolsa de valores. La diversificación en un portafolio es sumamente importante. Vean que si alineamos eso de la diversificación con lo que les decía antes de que hay que tener un conocimiento y un estudio, se puede pensar que se va a tomar mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo poder seleccionar las empresas, ¿verdad? Porque yo tengo que conocer de diferentes áreas, tengo que poder seguir bastante las noticias de las empresas que estoy siguiendo y tengo que tener mucho control sobre varios tipos de stocks para poder obtener el nivel de seguridad deseado. Si yo solamente estoy invirtiendo y no estoy en capacidad de seguir esas noticias y a esas empresas a ese nivel de detalle, estoy invirtiendo mucho a ciegas y realmente no estoy teniendo el control que debería sobre el portafolio. Cuando uno está pensando a invertir a largo plazo, quizá no es necesario estar todos los días ahí, ¿verdad? Metido, sabiendo lo que pasó hoy o ayer, porque las acciones suben y bajan. Entonces no es involucrarse necesariamente en el día a día de todas las noticias que hay, pero sí tener un panorama general de si está creciendo o disminuyendo una empresa. Porque si, por ejemplo, ustedes invirtieron tal vez en Nokia hace 20 años, en el momento parecía que si iban a dejar el dinero ahí iba a crecer casi infinitamente, pero de pronto es una empresa que comenzó a salir mucho del mercado y se vio fuertemente impactada por otras empresas competidoras en el mismo área. Entonces es importante tener una percepción y estar activo dándole cierto seguimiento a las empresas y las acciones sobre las que estamos invirtiendo. Y esto normalmente puede ser un trabajo tedioso y complicado, o que tal vez sea un poco exigente. Entonces ahí entran a jugar la segunda opción que les traigo de inversión, que era, en la primera tenemos los stocks individuales, ¿verdad? En la segunda tenemos los fondos. Entonces, ¿qué son los fondos y cómo funcionan? Los fondos básicamente vienen a solucionar, desde mi perspectiva, dos de los principales conflictos o detalles que hay que tomar en cuenta con los stocks individuales. El primero es el estudio y selección de los stocks en específico que uno tiene que tener, y el segundo es la diversificación. La manera en cómo los fondos funcionan es que, en vez de ustedes tener que escoger, ¿verdad?, un montón de stocks de manera individual y hacer los estudios sobre cada uno de esos, ustedes van y escogen un fondo y ponen su dinero ahí. El fondo por debajo está compuesto de cientos de stocks que han sido estudiados específicamente, esperando ciertos crecimientos y con un riesgo controlado, de manera que ustedes les quita esa carga de tener que hacer la administración de cada uno de esos stocks individuales, sino que ustedes invierten en el fondo como tal, y el fondo por debajo es administrado para dividir el dinero que ustedes pusieron entre todos esos cientos de stocks y así darle ventajas. Primero, quitarse el peso de la administración de cada uno de los stocks y la selección de los stocks individuales, y segundo, darles diversificación inmediata. Ustedes no necesariamente tienen que ir y comprar un stock de cada uno de los que está compuesto el fondo, porque eso podría ser mucho dinero, sino que ustedes invierten tal vez una cantidad de dinero menor al precio total, y en el fondo lo que se hace es que se divide y se le da una pequeña parte a cada uno de esos stocks de los cuales está compuesto el fondo, pero ustedes obtienen el beneficio de una vez de la diversificación, todo compacto en un solo fondo. Hay tipos de fondos, están por ejemplo los fondos mutuales, que son normalmente manejados activamente, en el que ustedes, ¿verdad?, una entidad setea el fondo, define una persona o un grupo de personas, definen cuáles son los stocks en los que se van a invertir, ustedes van y dan el dinero al fondo, ¿verdad?, invierten en el fondo, y ese dinero se invierte en los stocks y ustedes obtienen las ganancias que se obtengan sobre esos stocks. También están los fondos de índice. No se selecciona activamente o por una persona o un grupo de personas los stocks, sino que se realizan basados en un índice existente. ¿Qué es un índice? Un índice es simplemente una especie de fórmula o criterio con el cual se seleccionan los stocks. Entonces es casi de forma automática, porque tienen que cumplir ciertos criterios para que automáticamente stocks sean incluidos
o eliminados de cierto grupo. De los 3 índices más populares que marcan el estado de la bolsa, los que se siguen normalmente son el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq Composite. Estos índices agrupan organizaciones que cumplen ciertos requisitos de crecimiento, de capitalización, ¿verdad? De diferentes categorías, y automáticamente si se encuentran esos grupos y un fondo está siguiendo alguno de esos índices, automáticamente los stocks de esas empresas que se encuentran ahí se pasan o se meten o se incluyen o se sacan de esos fondos de índice. Entonces la ventaja de los fondos de índice es que el costo es mucho menor. Cuando ustedes meten dinero en un fondo, normalmente viene un costo asociado, que es el costo de mantenimiento, que es lo que se cobra, un porcentaje de las ganancias por realizar el mantenimiento, que es de escoger y analizar esos stocks para saber cuáles incluir y cuáles no, para mantenerles a ustedes el fondo con el portfolio diversificado y estable. Entonces, en los fondos activamente manejados, eso lo hace una persona o un grupo de especialistas que hacen eso manualmente, y en los fondos de índices se hace simplemente siguiendo el índice de esta fórmula, estos criterios establecidos. Entonces los costos normalmente de los fondos que siguen índices son mucho menores. Otro tipo de fondos son los ETFs, y la diferencia, por ejemplo, con los fondos de índices es que los ETFs se trabajan como si fuera una acción. Cuando uno invierte en un fondo de índices, uno va y tiene que comprar, ¿verdad? O decir que va a invertir en el fondo a una entidad. Uno va y le da el dinero a la entidad, le dice que quiere invertir 1.500 o 3.000 dólares, y ellos agarran e invierten ese monto y te dan el certificado de ese fondo en el que invertiste. Y si uno quiere recobrar el dinero por las ganancias que obtuvo, va a la entidad y lo canjea y lo saca. En el caso de los ETFs, ustedes pueden encontrarlos directamente en la bolsa de valores. Los ETFs se venden como si fueran el stock de una empresa, pero realmente no son ninguna empresa, sino que es un stock representativo que por debajo está compuesto de cientos de stocks, igual que un fondo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Igual hay ETFs que son manejados activamente, e igual hay ETFs que son manejados por índices. La ventaja de nuevo con los ETFs es de nuevo un fondo en el que ustedes obtienen no tener que estar planificando constantemente y activamente la selección de los stocks, sino que se hace de forma automática por debajo, y obtienen diversificación inmediata. Ustedes compran el ETF y por debajo está compuesto de cientos de stocks y ya están diversificados. Hay diferentes proporciones de diversificación. Ustedes pueden ir a fijarse específicamente en cada uno de los ETFs, a ver cuál es la composición que tiene, cuál es, qué tanta comunicación tienen, qué tanto sector de energía, qué tanto de tecnología, qué tanto de insumos. Pueden ver ustedes las empresas, de hecho, en las cuales cada uno de esos ETFs o de los fondos se están invirtiendo, y así darse una idea y en qué proporción están invirtiendo, y así darse una idea de cuál es el riesgo, el crecimiento que se está corriendo al comprar cierto ETF. Los ETF son fabricados y los fondos son hechos por empresas, ¿verdad? Entonces se recomienda ver que sea un ETF que ya tiene un tiempo en el mercado, que es estable, que es respaldado por una empresa sólida y grande. A la hora de tener este grado de diversificación de cientos de empresas, vean que el riesgo se disminuye muchísimo. El crecimiento no es tan acelerado, pero el riesgo se disminuye muchísimo. ¿Por qué funciona de esta manera? Bueno, porque si tenemos cientos de empresas y una de esas crece demasiado, está bien, pero no afecta demasiado el crecimiento general del dinero que yo puse ahí, porque es una de cientos. Entonces sí va a aumentar, pero no tanto. Va a aumentar mucho si todas las empresas en general suben, pero también lo bueno es que si una de las empresas va en bancarrota o baja demasiado, tampoco afecta demasiado al fondo, porque las otras lo sostienen. Es igual al concepto de cuando yo quiero comprar los stocks individuales. Entre más diversificado estoy, es menos probable que me vaya a cero, pero también las ganancias son un poco más ligeras. Con los ETFs y los fondos pasa exactamente lo mismo por este tema de diversificación. Lo bueno es que en general van a seguir la tendencia del mercado. Si todas las empresas están teniendo un crecimiento moderado, en general yo voy a obtener buenas ganancias, buena retribución y buenos rendimientos de estos ETFs y fondos. Y si todo el mercado está yendo más o menos mal o está en caída, pues también voy a obtener ciertas pérdidas, pero no van a ser tan fuertes como si meto todo el dinero en una sola empresa, porque están diversificados. Entonces la afectación de una no es tanto, sino del grupo como tal. Vean que a nivel general, si hablamos de la posibilidad de que cientos de empresas de las más grandes del mercado caigan, ¿verdad? Y yo pierdo un montón de dinero,
es muy baja, y en caso de que sucediera, pues ya sería un choque mayor dentro de la bolsa y prácticamente cualquier empresa que ustedes hubieran escogido hubiera seguido el mismo destino. Entonces, en ese sentido, los ETFs y los fondos son una manera muy segura de invertir por esa diversificación que proveen. Ya en ese momento ustedes empiezan a tener una percepción muy buena del riesgo que están corriendo cuando invierten en ciertas u otras herramientas. No es simplemente como que yo les digo es que ustedes son inversionistas muy pasivos y que los vamos a meter en el fondo de no sé qué. Ustedes ya entienden, sabiendo en las empresas en donde se está poniendo su dinero, tienen una percepción bastante general, bastante buena de qué tanto riesgo están corriendo con su dinero, y entonces pueden estar más tranquilos de que el riesgo que están corriendo se asocia con el riesgo que querían correr, sabiendo ya sea que están seleccionando los stocks de las empresas individuales o que están comprando un fondo diversificado en el cual ustedes piensan que se alinea con lo que ustedes quieren. Hay muchísimos fondos, muchísimos fondos de índice, muchísimos ETFs. Entonces, para que tengan una idea general de por dónde me voy a comenzar a buscar, les voy a dejar en la descripción algunos de los tal vez más populares, que son ya muy estables, muy conocidos, con los cuales ustedes pueden comenzar a investigar si son fondos que se alinean con sus objetivos y riesgos. Como les decía, y también hay muchos índices en el caso de que quieran seleccionar los index funds, pero principalmente se siguen esos tres del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq Composite. Como les había explicado, a la hora ya de escoger si quieren un index fund, un fondo mutual o un ETF, tengan en consideración que normalmente los index fund hay muchos tipos que no se encuentran disponibles directamente con el broker porque no se les hace trading directo en la bolsa, sino que ustedes tienen que ir con una firma específica, como por ejemplo Vanguard, y decir que quieren suscribirse para comprar un fondo de ellos. No es directamente en la bolsa de valores, sino que ustedes van con una agencia, un ente que emite estos fondos. Igual con los fondos mutuales, el ETF funciona como un stock. Ustedes pueden meterse directamente con su broker y buscar ETFs, ¿verdad? Y hacer trading como si estuvieran comprando y vendiendo stocks, y se les puede hacer en cualquier momento del día, así a toda hora, ¿verdad? En el funcionamiento de la bolsa. Como si estuvieran comprando y vendiendo stocks, solo que por debajo están compuestos de un montón de stocks, están diversificados y están siguiendo índices de selección de stocks. Esas son las principales diferencias entre los diferentes tipos de fondos que pueden utilizar para invertir. Aquí les voy a dejar la lista para que ustedes puedan ojear también un poco, pero ya que tengan un panorama general de tanto la herramienta del stock individual como la herramienta de los fondos, los mutuales, los index funds y los ETFs. Diferencias principales entre los stocks y los fondos: el control que ustedes tienen sobre su portfolio, porque si están en un fondo, bueno, están cediendo, eso es un beneficio, y no, porque por un lado les están quitando el peso de tener que seleccionarlos, por otro lado ustedes no tienen un control total tan granular, tan específico de todos los stocks. Entonces en stocks individuales ustedes pueden escoger todo, control óptimo. En fondos ustedes no tienen que escoger todo, pero tampoco pueden decidir, realmente no tienen voto, solamente pueden escoger el fondo en el que quieren invertir, y por debajo el fondo está compuesto y es un índice o un grupo de especialistas el que decide en cuáles stocks es que se va a invertir. Otra diferencia, el riesgo. Bueno, de nuevo, en los stocks individuales, como ustedes están escogiendo todo manual, la diversificación y las empresas depende completamente de ustedes, y en ese sentido tal vez a veces hay que sacar un poco más de dinero para poder diversificarse suficiente y saber escogerlos bien. Si es una persona suficientemente experimentada, eso puede ser igual o más seguro que un fondo, pero normalmente para principiantes siempre va a ser más seguro irse por el lado de los ETFs o de los index funds o de los fondos mutuales, porque ya parte de ese manejo del control de riesgo está dentro de esos fondos, y ustedes simplemente pueden evaluar el rendimiento del fondo y seleccionar el que más se les acople. Y el crecimiento a largo plazo, bueno, eso viene definido también en la proporción del riesgo que se está corriendo. Hay fondos que crecen a un ritmo muy rápido, por ejemplo como el de ARK, que ha superado constantemente los rendimientos de la bolsa, ha sido muy bueno en los últimos años. Es un fondo manejado activamente y podría cambiar en cualquier momento. Hay otros fondos como el VOO, por ejemplo, o el VYM, que tienen un crecimiento más moderado, similar, van siguiendo por ejemplo el índice del S&P 500. Si ustedes están seleccionando sus stocks, ese crecimiento va a ser distinto al de un fondo. ¿Por qué? Porque ahí, dependiendo de la diversificación que ustedes tienen, del riesgo que estén corriendo sus acciones, puede ser que ustedes armaron un portfolio de acciones de muy alto riesgo con alto potencial, y de pronto en 1 o 2 años tengan un crecimiento muy rápido, muy acelerado, pero están corriendo un riesgo alto. O puede ser que ustedes armaron un portfolio de stocks individuales en el que
van siguiendo de cierta forma índices como el S&P 500 y su crecimiento es muy similar al de un fondo manejado automáticamente o por especialistas. Pero sí hay una diferencia de crecimiento a largo plazo y a corto plazo, porque normalmente los fondos, por la diversificación que tienen, van a ser un poquito más ligeros que los stocks individuales, menos volátiles, digamos, por la diversificación que se tiene. De nuevo, esto varía de fondo a fondo, pero estamos suponiendo como en los más grandes, como los que siguen el S&P 500, por ejemplo, o el Dow Jones. Por último, para tener una idea, ¿verdad?, de a qué es a lo que vamos y qué esperar de la bolsa, ¿cuál es el crecimiento promedio, digamos, que podríamos estar esperando? Bueno, el año 2020 ha sido excepcional, ¿verdad?, por la situación que se vive a nivel mundial, lo cual ha afectado, por supuesto, económicamente mucho. En el caso de muchos de los fondos más famosos, su crecimiento normalmente es bueno, es por lo general por encima del 10%, mientras que, por ejemplo, seleccionando acciones de mayor riesgo, por ejemplo un Tesla, entre finales de 2019 e inicios de 2020 tuvo un crecimiento de más de un 100%. Entonces son abismales las diferencias que pueden haber entre seleccionar un stock o seleccionar un fondo, pero vean que hay un riesgo asociado diferente también para ambos. Entonces, lo que espero que les quede bien de este video es una idea general del panorama que tienen al frente, saber por dónde se pueden comenzar a meter, por dónde pueden comenzar a investigar y no estar como bateando tanto tan perdido, que acaban de entrar a la bolsa y ven que Tesla está subiendo y agarran y compran stocks de Tesla y luego por lo volátil que es de la acción puede bajar mucho y dicen, ay, perdí un montón de plata. O sea, la idea es que ustedes entiendan cuál es el riesgo que están corriendo al comprar ciertos stocks, cómo es una buena manera de comenzar a armar su portfolio, cómo analizar tal vez un poquito los stocks que están comprando y de otras herramientas, como por ejemplo los ETFs o los index funds que tienen disponibles para realizar sus inversiones y que tal vez se acoplan mejor a sus necesidades. Entonces, esas son algunas de las opciones. Como les decía, la idea es generarles un panorama para saber por dónde entrar a estos nuevos inversores y que no estén tan perdidos y no cometan errores que les pueda costar caro, sino que de una vez sepan ya más o menos por dónde empezar a caminar. Esto es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo, la experiencia, la prueba, cada caso, cada portfolio y cada persona es particular, porque como les decía, dependiendo de sus objetivos, del plazo, del riesgo que están dispuestos a asumir, eso va variando, pero por lo menos que tengan una base sobre la cual comenzar a montarse. Como les decía, voy a dejar al menos algunos de los ETFs e index funds más populares en la descripción, en caso de que quieran comenzar a ver un poco, y en el caso de que ustedes ya se quieran pues animar a seleccionar stocks individuales, también pueden comenzar a hacerlo, siempre teniendo presente el estudio que sería bueno que realicen para poder tener control de su portafolio. Espero que el video les haya servido para darles esta idea general que esperaba. Cualquier duda pongan en los comentarios, podemos ahí iniciar discusiones y comenzar a solucionar consultas y lo que sea. Denle like, suscríbanse, eso ayuda mucho al canal. Vamos a seguir trayendo contenido y los veo en otro video.